Bueno, vamos a grabar la segunda parte del regulador boost. En la primera parte hablamos a nivel conceptual cómo funcionaba el circuito, tanto en el T-on como en el T-off, qué pasaba con el MOSFET del diodo y principalmente qué pasaba con el inductor. Ahora vamos a dedicar esta segunda parte a ver las ecuaciones de diseño, de la tensión de salida, la corriente de entrada y a hablar un poquito de cómo se calcula la inductancia mínima y el capacitor mínimo según el Ripley. Bien, entonces empecemos por la ecuación de salida del regulador. Para analizar la ecuación de salida del regulador necesitamos del gráfico de BL, por ende lo voy a volver a dibujar por acá. Este eje es temporal, esto dijimos entonces que vale BL. Y habíamos dicho que durante el T-on el regulador valía BI, la tensión en BL. Y durante el T-off la tensión valía menos BI menos BO. Este valor vale menos BI menos BO. Este punto es duty por T y este punto temporal vale T. Ahora bien, como el inductor está en régimen permanente, el valor medio de tensión del inductor vale 0. Esto recuerden que era porque la potencia activa del inductor media, la potencia media activa del inductor, vale 0. Eso quería decir que toda la energía que el inductor absorbió la tiene que entregar en el otro semiciclo. Entonces, como la corriente de la bobina no puede aceptar discontinuidad, es decir, no le puedo sacar la corriente por completo de una, entonces la tensión inducida tiene que compensar ese valor medio. Y es por eso que el área del tiempo de on de BL y el área del tiempo de off de BL son iguales. Y de eso vamos a partir para hallar la ecuación de salida de este regulador. Vamos a partir de decir que BL media vale 0. Y si BL media vale 0, quiere decir que BI por duty por T, que es el T-on, tiene que ser igual a menos BI más BO por 1 menos duty por T. Entonces, BI por duty por T es igual a BO menos BI todo por 1 menos duty por T. Acá podemos ver que al igual que en el regulador BUC o BAC, el periodo se puede cancelar, por lo tanto la ecuación de salida no va a depender de la frecuencia del circuito. Y ahora simplemente lo que hay que hacer es operar para despejar la BO de un lado y la BI del otro. Entonces si seguimos operando un poquito me queda BI por duty igual a BO por 1 menos duty menos BI por 1 menos duty. Distribuimos BI por duty igual a BO menos BO por duty menos BI más BI por duty. Fíjense que este BI por duty con este BI por duty lo podemos cancelar, porque si lo paso para el otro lado restando me queda 0. O mejor dicho, lo puedo pasar para el otro lado restando y me va a quedar que 0 es igual a BO menos BO por duty menos BI.
pasamos el BI para el otro lado sumando, me queda que BI es igual a BO por 1 menos el duty si lo saco factor común. Y de acá llegamos rápidamente que la ecuación de salida BI es igual, BO es igual a 1 sobre 1 menos duty. Y de esta ecuación podemos sacar dos conclusiones, que es qué pasa cuando el duty tiende a 0 y qué pasa cuando el duty tiende a 1, ¿sí? Con el duty tendiendo a 0, lo que va a ocurrir es que me queda que BO es igual a BI. Y si el duty tendiese a 1, o sea, vale 100%, lo que ocurriría sería que tengo 1 menos 1 me queda 0, algo dividido por 0, BO tendería a infinito. Y esto es lo que me dice la ecuación matemática, ¿sí? No es el comportamiento real práctico del circuito, porque si yo pienso un poco el circuito, ¿qué significa duty 0, duty infinito? Duty 0 significa que esto no está conmutando, que directamente la señal de B-gate siempre está en 0, obviamente, y si el gate no está en 0, la bobina nunca almacena energía. Entonces, si no almacena energía, no puede generar una tensión inducida como vimos la vez pasada. Por lo tanto, duty 0 no existe. ¿Puede ser un duty muy chiquitito? Sí. Típicamente en la práctica no menos del 10%. Es lo que se suele usar de duty. Pero bueno, no puede valer 0. Ahora, ¿qué el otro extremo? Duty 1. Duty 1, o sea 100%, implicaría que yo todo el tiempo tengo el gate en 1. Por lo tanto, estoy todo el tiempo almacenando energía en la bobina. Y si eso ocurre, en ningún momento voy a liberar esa energía de la bobina hacia el capacitor. Y lógicamente la ecuación de salida BO va a valer 0. Porque este capacitor no tiene energía infinita. Y en algún momento se va a terminar de descargar por completo, haciendo que la BO caiga a 0. Entonces, duty 0, duty infinito, perdón, duty 0, duty 1, imposible, nunca. Recuerden que siempre estos reguladores son reguladores conmutados, entonces necesita necesariamente que el gate esté switchando este MOSFET. Por lo tanto, MOSFET con duties del 10%, máximo duty del 90%. Ese es el rango de operación segura de cualquier regulador switching, generalmente. ¿Sí? Bien. Dicho esto, entonces, al igual que como hicimos en el back, si nosotros asumimos en primera instancia un rendimiento del 100%, indicamos que la potencia de salida es igual que la potencia de entrada. La potencia de salida es IO por BO y la potencia de entrada va a ser BI por la I sub I average. Bien, si ahora agarramos y escribimos alguna de las ecuaciones en función de la ecuación de salida, o sea, en vez de BO ponemos por ejemplo BI sobre 1 menos duty, tenemos que la corriente de salida va a ser igual a BI dividido 1 menos duty. Y eso va a ser igual a BI por la corriente media de entrada. Esta BI con esta BI se puede ir. Y de acá sacamos que la corriente media de entrada es igual a la corriente de salida del regulador dividido 1 menos el duty. Otra ecuación súper importante. Fíjense, yo tengo más tensión de salida, lo cual es lógico, pero la energía que voy a usar es la misma. Por ende, si yo digo que toda la potencia que tengo en la salida la tengo en la entrada, si gano tensión en la salida, tengo que consumir mucha más corriente en la entrada. Por eso los reguladores boost son peligrosos, porque para poder elevar la tensión pagan un precio grande en consumo de corriente en la entrada. A modo de ejemplo, para que se den una idea, si tengo una fuente
donde la señal de entrada VI vale 2 volt y VO la llevo a 10 volt y tengo una RL de 1 ohm, por ejemplo, esto me estaría dando una corriente de salida de 1 ampere. Y una corriente de entrada, si aplicamos la cuenta, es 1 ampere dividido 1 menos el duty. Con la ecuación de salida, de acá podemos sacar que el duty es 0,8, perdón, no 0,6, 0,8. De acá sacamos que esto es 0,8. Y si el duty es 0,8, la corriente de entrada es 5 amperes. Entonces fíjense cómo la corriente de salida es 1 ampere, pero para poder generar una VO de 10 volt 1 ampere yo necesito 5 amperes de consumo en la entrada. O sea, crece un montón. ¿Por qué? Porque la potencia se conserva. Fíjense, VI 2 volt por 5 amperes me da 10 watts. Y VO de 10 volt por 1 ampere me da 10 watts de salida. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la corriente de entrada siempre va a ser mucho más grande que la corriente de salida. Y esto asumiendo un rendimiento del 100%, que para los reguladores switching es un rendimiento obviamente totalmente ideal, pero la mayoría de los reguladores terminan dando un rendimiento de un 80 o 90%. Por ende, esta corriente de entrada va a ser más grande todavía. ¿Está bien? Entonces, a tener en cuenta ese detalle. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a ver el cálculo de la inductancia mínima que necesitaríamos para poder trabajar en modo continuo. Para eso vamos a ayudarnos del PowerPoint para acelerar el tema de la operatoria matemática. Entonces tenemos el cálculo de la inductancia mínima. Como sabemos, tenemos acá abajo a la derecha el gráfico de BL y el gráfico de IL. Vamos a partir primero de lo que planteamos recién de las potencias, solamente que ahora, en vez de escribir a la potencia de salida como VO por IO, la vamos a escribir en función de la tensión de salida y la RL. VO cuadrado sobre R es la potencia de salida, VI por IL average es la potencia de entrada, porque como vimos en el primer video, el inductor, al estar en serie con la fuente de entrada, la corriente media de la fuente de entrada, que es la I average, es lo mismo que la corriente media de este inductor, o el valor de continuo. Entonces, si ahora en vez de poner VO ponemos VI sobre 1 menos duty, tenemos VI cuadrado sobre 1 menos duty todo al cuadrado por R es igual a VI por I average. Este cuadrado con este VI se cancelan. Y me queda que VI sobre 1 menos duty todo al cuadrado por R es igual a la IL average. ¿Por qué quiero el valor medio? Porque recuerden que nosotros vamos a agarrar y vamos a decir que la corriente mínima va a ser el valor medio de la corriente menos un delta IL sobre 2. Por eso ahora vamos a ver cómo calculamos el delta IL. VI es L por delta IL sobre T ohm. Porque durante el T ohm, BL vale VI. Y por Faraday, la tensión en la bobina es L por el delta de corriente respecto del delta tiempo, que es T ohm. Si de acá despejamos el T y L, entonces nos queda VI por duty por T sobre L, que es lo mismo que VI por duty sobre L por F.
Entonces, la corriente máxima de la bobina va a ser el valor medio de la bobina más delta IL sobre 2, y el valor máximo reemplazando, entonces nos queda BI sobre R por 1 menos duty cuadrado más BI por duty por T sobre 2L. Este 2 es el 2 de acá. Y todo esto que está acá es el delta IL. Aplicamos lo mismo para el IL mínima. Reemplazamos. Y ahora vamos a plantear la condición de inductancia crítica. Recuerden que la inductancia mínima es aquella que hace que esta corriente, que es la IL mínima, toque justo el 0 en el tiempo de off completo. O sea, que no tenga corriente muerta, donde tenga tiempo donde la corriente en la bobina valga 0. Si hacemos eso, igualamos la IL mínima igual a 0, nos queda BI sobre R por 1 menos duty al cuadrado menos BI por duty por T sobre 2L igual a 0. Esta L corresponde a la L mínima. ¿Por qué? Porque igualamos la corriente mínima a 0. Entonces de acá, ahora podemos despejar el valor de la inductancia. Fíjense, dato importantísimo es que la L mínima no depende de la tensión de entrada ni de salida, pero sí depende del ciclo de trabajo y de la frecuencia. Entonces, muy importante esta parte, ¿sí? A mayor frecuencia tengo menos inductancia, o sea, el componente es más chico. Si vemos ahora el capacitor mínimo, lo que vamos a tener es lo siguiente. Recuerden que los gráficos eran corriente del diodo, corriente del capacitor, tensión del capacitor. Este gráfico no lo habíamos hecho en el video anterior. Solo tener en cuenta una cosa, y es que este gráfico en realidad hace así, no así como está acá en la presentación. Bien, entonces, tema a tener en cuenta. Este valor que está acá, dijimos que era menos IO. Siempre el área de la corriente en un capacitor es la carga eléctrica almacenada en el mismo. Entonces, esta área que está acá, que es igual a esta área que está acá, porque es un capacitor y el valor medio de corriente del capacitor vale 0, entonces las áreas tienen que ser iguales. Estas dos áreas son la carga almacenada y la carga entregada, en ambos casos, ¿sí? En este caso es la carga que se entrega, en este caso es la carga que almacena. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff a este nodo, como hicimos siempre, la corriente del diodo va a ser la de capacitor más la corriente de salida. Por definición, un capacitor, o capacidad mejor dicho, es variación de carga eléctrica respecto de variación de tensión. Esto viene de cuando vieron capacitores el año pasado en la MESEA. La carga eléctrica almacenada respecto a la diferencia potencial entre placas es la capacidad del capacitor puntualmente dicho. Por ende, si queremos hacer el capacitor mínimo, lo que vamos a tener que hallar es cuánto vale el delta Q. Y el delta Q se halla muy fácilmente en este gráfico porque es un rectángulo, fíjense. Es IO por Ton, y Ton es IOT por T. Por ende, si agarramos y reemplazamos esto que está acá, el capacitor mínimo es IO por duty sobre delta BO, que es lo máximo que admite como ripple, ¿sí? Por la frecuencia. O lo que es lo mismo, BO por duty sobre delta BO por R por F. Fíjense que BO sobre delta BO, esto es 1 sobre el ripple. En veces, ¿no? No en porcentaje, en veces. Por eso, el delta BO sobre BO, que es el ripple, depende de duty sobre R por C. Y R por C es el tau. Quiere decir que en el regulador boost, el ripple de salida depende del tau, además de la frecuencia y del duty. Como bien dice acá, el capacitor es encargado de mantener la tensión de salida
Y por eso el ripple depende en el T-on de duty sobre la frecuencia y del tau de R por C. Mayor capacitor, menor ripple, ¿sí? Mayor frecuencia, menor capacitor. Por eso las fuentes switching tienden a tener componentes chicos, pequeños, y ocupan poco espacio, porque se aumenta la frecuencia de conmutación. Comparado con las fuentes lineales, que como la frecuencia de trabajo son los 50 Hz de red, y eso es una frecuencia lenta, los capacitores de filtrado suelen ser grandes. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto ya podemos dar por cerrado el video del regulador boost.